Padre Pío de Pietrelcina, un nombre que resuena a través de los tiempos, un nombre susurrado con reverencia, con devoción y con esperanza, una figura que inspira a millones en todo el mundo, un faro de luz en tiempos de oscuridad. Era un humilde fraile capuchino, vestido con la sencillez de su orden, pero él era mucho más que eso. Era un hombre de profunda fe y devoción. Padre Pío era un testimonio viviente del poder de Dios, un hombre marcado por los estigmas de Cristo. Era un faro de esperanza para los afligidos y los desesperados, un consuelo para los que sufrían. La vida del Padre Pío fue un tapiz tejido con hilos de profunda espiritualidad y fenómenos místicos. Desde su infancia en Pietrelcina mostró signos de una conexión especial con lo divino. Poseía una extraña habilidad para ver en los corazones de los hombres, una visión que iba más allá de lo físico. Podía leer sus almas, sus pecados, sus miedos y les ofreció consuelo, les ofreció perdón. En el confesionario se convirtió en un canal de la misericordia divina. Les ofreció una línea directa con la misericordia de Dios, una conexión que muchos anhelaban. Las historias de sus milagros y dones místicos se difundieron por todas partes. Se decía que podía bilocarse, sanar a los enfermos y prever el futuro. Personas de todos los ámbitos de la vida acudieron a él. Desde los más humildes hasta los más poderosos, todos buscaban su bendición. Vinieron buscando sanidad, guía y, sobre todo, un toque divino. Y muchos encontraron lo que buscaban. Y el Padre Pío, con su comportamiento amable y su mirada penetrante, nunca los rechazó. Era un santo viviente, un hombre de Dios en la tierra. Era un testimonio del poder de la fe, un ejemplo de lo que significa vivir una vida dedicada a Dios. Y su legado sigue inspirándonos hoy. Su vida y sus obras nos recuerdan la importancia de la fe y la esperanza. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, el amor de Dios brilla, que siempre hay una luz al final del túnel, y que esa luz es el amor y la misericordia de Dios. Innumerables personas afirmaron haber experimentado los dones extraordinarios del Padre Pío. Desde su juventud, se decía que tenía una conexión especial con lo divino, manifestada a través de sus estigmas y su capacidad para realizar milagros. Estas historias, transmitidas de generación en generación, pintan una imagen vívida de su conexión divina. Familias enteras han compartido relatos de cómo sus vidas fueron transformadas por la intervención del Padre Pío. Una madre compartió cómo el Padre Pío curó milagrosamente la enfermedad incurable de su hijo. Su hijo, que había sido desahuciado por los médicos, se recuperó completamente después de que la madre rezara fervientemente al Padre Pío. Un escéptico relató cómo el Padre Pío conocía sus secretos más profundos, llevándolo a la fe. Este hombre, que había dudado de la existencia de lo sobrenatural, encontró en el Padre Pío una razón para creer. Una mujer contó que estaba a kilómetros de distancia sin poder visitar al Padre Pío para confesarse. Su desesperación era tal que no veía otra salida que rezar desde su hogar. De repente sintió su presencia en su habitación. Era como si el Padre Pío estuviera allí, escuchándola y brindándole consuelo. Ella derramó su corazón buscando la absolución. En ese momento sintió una paz que nunca antes había experimentado. Más tarde se enteró de que el Padre Pío sí había escuchado su confesión. Un sacerdote le contó que el Padre Pío había descrito su situación con una precisión asombrosa. La había descrito a ella y a sus pecados perfectamente a otro sacerdote. Este relato dejó a todos asombrados y reforzó la fe de muchos. Estas historias, aunque aparentemente increíbles, son un testimonio de las extraordinarias habilidades del Padre Pío. Su capacidad para conectarse con las personas y ayudarlas en sus momentos de necesidad es algo que sigue inspirando a muchos. Ofrecen una visión del reino de lo milagroso. Cada relato es una ventana a un mundo donde lo imposible se hace posible a través de la fe y la intercesión divina. Ilustran el poder de la fe. La fe no solo como una creencia, sino como una fuerza transformadora que puede cambiar vidas y sanar corazones. Muestran el amor ilimitado de Dios, canalizado a través de este humilde fraile capuchino. Padre Pío, con su vida de devoción y sacrificio, se convirtió en un faro de esperanza para innumerables personas. El viaje del Padre Pío comenzó en el humilde pueblo de Pietrelcina, Italia. Nacido como Francesco Forgione en 1887, mostró una profunda inclinación espiritual desde muy joven. Pasaba horas en oración. Sentía un profundo amor por la Virgen María. Incluso cuando era niño, Francesco experimentó fenómenos místicos.
Tenía visiones, recibía mensajes del cielo. Llevaba estas experiencias con humildad. Sabía que estaba destinado a algo más grande. A pesar de su frágil salud, Francesco ingresó a la orden capuchina a la edad de 15 años. Tomó el nombre de Pío en honor al Papa Pío V. Esto marcó el comienzo de su vida dedicada a Dios y a su servicio a la humanidad. Su camino no fue fácil. Luchó contra dolencias físicas y pruebas espirituales. Pero su fe nunca flaqueó. Perseveró, guiado por su amor a Dios. Sección 4. Los estigmas. Llevando las heridas de Cristo. En 1918, el Padre Pío recibió los estigmas, las heridas visibles de Cristo en sus manos, pies y costado. Estas marcas, conocidas como estigmas, son un fenómeno raro y misterioso que ha fascinado a creyentes y estudiosos por igual a lo largo de los siglos. Este fenómeno extraordinario, tanto una bendición como una carga, transformó su vida de manera profunda. Marcó un punto de inflexión en su vida. Desde ese momento su existencia estuvo marcada por un profundo sentido de misión y sacrificio. Se convirtió en un icono viviente del sufrimiento de Cristo. Su vida diaria se llenó de oraciones, confesiones y la celebración de la misa. Todo mientras soportaba el dolor constante de las heridas. Los estigmas le causaron al Padre Pío un dolor físico inmenso. Este dolor no solo era una prueba de su fe, sino también una forma de redención y purificación. Sin embargo, lo soportó con estoica aceptación. Su capacidad para soportar el sufrimiento con serenidad inspiró a muchos de sus seguidores. Lo vio como una forma de compartir la pasión de Cristo. Para él, cada herida era un recordatorio constante del sacrificio de Jesús por la humanidad. Entendió el profundo significado de estas heridas. No solo eran marcas físicas, sino símbolos de una conexión espiritual más profunda con Cristo. Sus estigmas llamaron la atención mundial. Personas de todas partes del mundo vinieron a verlo, buscando milagros, consuelo y respuestas. Médicos, escépticos y creyentes acudieron en masa para presenciar este fenómeno. Algunos dudaron, otros se maravillaron. Los científicos intentaron encontrar explicaciones racionales, mientras que los fieles veían en él una prueba de la divinidad. Pero el Padre Pío permaneció humilde. A pesar de la atención y la controversia, nunca dejó que su fama afectara su humildad y devoción. Nunca buscó fama ni reconocimiento. Su único deseo era servir a Dios y a su comunidad con amor y dedicación. Vio los estigmas como un llamado a una devoción más profunda y al servicio a Dios. Para él, cada día era una oportunidad para vivir su fe de manera más intensa y auténtica, llevando las heridas de Cristo no solo en su cuerpo, sino también en su corazón y alma. Sección 5. Instrumentos de misericordia. Las curaciones milagrosas del Padre Pío. Los estigmas del Padre Pío se convirtieron en una fuente de sanación para muchos. Ponía sus manos heridas sobre los enfermos. Rezaba por su recuperación. Se reportaron curaciones milagrosas. Los cojos caminaban. Los ciegos veían, los enfermos sanaban. Un relato famoso involucró a una joven llamada Gemma di Giorgi. Nació ciega. Su familia, desesperada por un milagro, viajó para buscar la intercesión del Padre Pío. Él bendijo a la niña, pero su vista no regresó de inmediato. Años más tarde, Gemma recuperó milagrosamente la visión. Este evento, entre muchos otros, solidificó la reputación del Padre Pío como hacedor de milagros. La gente lo reconoció como un conducto del poder curativo de Dios. Su compasión y empatía atraían a la gente hacia él. Su fe les dio esperanza.